¿Melo todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Abrió la tranquera temprano hoy? Así ¿Hacía frío por ahí? ¿Estaba templado como acá? ¿Por qué no hace Con tanto tanta frío plata acá? nos podemos comer un montón de asado, ¿no? Y sí, claro. Bueno, acá tenemos una particularidad hoy con el precio del asado. Sí, tenemos una particularidad, sí. Vos sabés que en los últimos días se conoció un informe muy, pero muy interesante. A ver, el asado, vamos a coincidir todos, es el corte más emblemático, es la comida más emblemática de la Argentina. A nivel mundial nos reconocen por el asado, por el mate y también por otras cosas, ¿no? Y en lo que respecta al asado, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina hizo un relevamiento en los últimos días sobre el precio del asado. Es decir, comparó el precio que se paga en Capital Federal y el Gran Buenos Aires con el que se está pagando en el interior de nuestro país, por ejemplo, en zonas como Córdoba y también en la provincia de Santa Fe. Dos datos importantes. El primero de ellos, relacionado al precio, es más barato comer asado en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, cuando se paga en promedio 125 pesos el kilo, que si lo comparamos con Rosario y con Córdoba. ¿Y por qué es más barato en Capital y Gran Buenos Aires que en el interior? En Córdoba se paga 138 pesos, en Rosario 145. Hay diversos motivos. El principal tiene que ver con algo que se llama demanda diferenciada. Es decir, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, al ser el asado un corte no muy demandado por el público, tiene mucha demanda, por ejemplo, el lomo, no tan el asado, bueno, eso genera una caída en el precio. Tanto en Rosario como en Córdoba, el corte más demandado es el asado. También te encontrás con otra situación. Por ejemplo, la mayoría de los frigoríficos exportadores se encuentran operando en zonas del Gran Buenos Aires. Como el asado no es un corte que va destinado a la exportación, están volcando todo ese asado al mercado interno, lo que te genera una sobreoferta y una baja en el precio. Y una baja en el precio. ¿Viste un dato que yo al menos desconocía? ¿Se come más lomo que asado en Capital? En Capital sí, el lomo sigue siendo el corte más demandado. Y eso que los precios no son tan accesibles. Vamos a contactarnos ahora con Luis Fontoira, el jefe de prensa del IPC. Del IPCBA. ¿Cómo? Del IPCBA. Sí, bien. Vamos a saludarlo, ya está en línea. Buen día, Fontoira, gracias por atendernos. No, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Hablábamos acerca del precio y la particularidad de que hoy el asado en Capital y Gran Buenos Aires sale más barato que en Rosario y en algunas provincias del interior. Igualmente déjame aclarar, antes de explicarte lo del asado, que vos recién hablabas del lomo, y bueno, si bien es un corte que dentro el esquema de cortes es uno de los más caros, el más caro, todo el promedio de los cortes de carne vacuna en el último año aumentaron mucho menos que la inflación. Estamos hablando de un aumento de un 17,5% contra un 25,9% que marcó el INDEC para alimentos y bebidas en el mismo periodo, con lo cual, aún en el caso del lomo, que es uno de los cortes más caros, está por debajo de lo que fue el aumento de la inflación. ¿Y esto por qué, Fontoira? No, esto tiene que ver con la demanda del mercado, ¿no? Obviamente. De todas formas, siempre que el argentino tiene un peso más en el bolsillo, automáticamente lo destina a carne. Por eso también en el último tiempo hemos visto que el mercado interno volvió a crecer. Hoy está pasando nuevamente los 56 kilos, después de haber caído a 52, 53. Y la gente destina proporcionalmente de su sueldo en lo que es alimentos y bebidas siempre más a lo que es carne vacuna por una cuestión cultural y de gustos. Claro. Luis, buen día. Martín Melo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Martín? Bien. En lo particular, en el asado, ¿no? A ver, el asado es la costilla, ¿no? Y cuando hablamos de costilla, siempre aparece, ¿no? La tira, ¿no? La costilla, la carne con la grasa y el corte transversal. Ahora, ¿cuáles son los otros cortes más demandados cuando hablamos de asado? Habla de cortes vacunos en general, cuando la gente le preguntan qué es lo que prefiere comer, dice milanesa. Entonces, si bien el asado es el corte preferido, cuando vos le decís a la gente qué corte prefiere, dice asado. Ahora, ¿qué corte habitualmente consumen? Son todos aquellos cortes que los cuales se pueden hacer milanesa. Estamos hablando de bola de lomo, de cuadrada, de cualquier corte que se pueda hacer milanesa. Ahora, en algunos lugares, estaban hablando ustedes del precio del asado, que es bastante más caro en Rosario y en Córdoba que en la ciudad de Buenos Aires.
se da un fenómeno particular, que como la gente pide asado y a veces no hay disponibilidad de asado, cortan el bife transversalmente y aparecen así cortes nuevos, por así decirlo, entre comillas, como por ejemplo lo que se llama el asado Mar del Plata, Sí. o El bife americano. O el bife americano, que en verdad son los bifes cortados como si fuera una tira de asado, ¿no? Sí, Justamente porque en esas localidades tiene mucha más demanda el asado de tira que los bifes. Al revés de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene más demanda de bife que de asado. De todas maneras, cuando uno habla de cómo se conforma el precio de la media res, porque hay que recordar que al carnicero le bajan media res completa, y uno ve la variación de precios que hay entre Capital y Rosario y Córdoba, el lomo, por ejemplo, que antes hablamos del lomo, está mucho más caro en Capital y Gran Buenos Aires que en Rosario y en Córdoba. Más o menos la misma diferencia que hay de precio al revés en el asado se compensa con el lomo, ¿no? Y esto adicionalmente, como decías vos, con los frigoríficos exportadores que no exportan el asado, hacen que en Capital y Gran Buenos Aires baje el precio. Sí. Luis, a veces se recomienda consumir carne de animales jóvenes, ¿no? Cuando uno habla del novillo, del novillito, son cortes que se caracterizan no por ser tiernos, como por ejemplo el de ternera, pero además, un dato para la gente, son más sabrosos y además más baratos. Sí, vos sabés que tenemos un tema cultural los argentinos, instalado desde hace muchos años, que es que incluso en las cartas de los restaurantes te dicen carne de ternera o milanesa de ternera. Bueno, la verdad la ternera es un animal, es el, entre comillas, vamos a ponerlo, es como el cachorro, ¿no? Sí. Que no solo tiene que crecer, sino que tiene que ser la futura madre de la producción. Con lo cual es casi, también lo vuelvo a poner entre comillas, una atrocidad comer ternera. Cuando uno va a las categorías como novillito o novillo, que son animales machos, jóvenes también, de dos distancias distintas, uno tiene la misma terreza, pero muchísimo más sabor y mucho mejor precio. Ejemplo, el asado de novillo en promedio está a 111 pesos contra 137 pesos de la ternera, con lo cual hay 26 pesos de diferencia por kilo, es una diferencia muy grande, siendo que es objetivamente un corte igual de tierno y que es mucho más sabroso que la ternera. Me imagino que también en relación al tema del precio del interior, volviendo al punto de origen de la nota, debe tener que ver también los combustibles, ¿no? El tema de lo que se tarda en llegar, la demanda en llegar, el transporte, digo, todo esto hace que se encarezca finalmente hacia el interior, el costo laboral, claro, digo, eso también marca una diferencia, sobre todo si acá hay un abastecimiento mayor y eso hace que baje el precio, ¿no? Sí, pero también aquí lo que demuestra este informe que ha realizado el Instituto, ¿no? Lo que es la demanda, ¿no? ¿Cómo te impacta eso en el precio, ¿no? Y cuando ustedes lo plantean, Luis, cuando hablan de la demanda diferenciada. Sí, claro, la demanda diferenciada, vos ten en cuenta, como decíamos antes, que es, vamos a dar el ejemplo al revés, es como si al carnicero le dieran un auto, el tipo lo desarma y tiene que vender las partes, las autopartes, ¿no? Sí. A diferencia de lo que es la industria automotriz, que es armar entre distintas partes un producto final. El carnicero desarma ese auto, ese producto que le dan, y entonces, de acuerdo a la demanda que tenga en su propia localidad, si la gente le pide más asado, el precio del asado va a ser un poco más alto para compensar la pérdida que tienen cortes que no son difundidos o demandados. Por ejemplo, hay muchos lugares que el lomo termina en carne picada, porque nadie lo pide. O existe un fenómeno de que se compra el lomo sobrante de los barrios más populares donde no se consume y se lo lleva a los barrios de mayor poder adquisitivo, bajando el precio del lomo a los de poder adquisitivo más alto y aumentando el asado y lo demás caro. Pero está todo vinculado obviamente a la demanda del consumidor. Claro, así es. Fontoira, gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Gracias, Luis. Que tengas buen día. Fontoira es del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, con esta particularidad que se acentúa, en este caso, más caros algunos cortes, sobre todo el asado, el corte se supone, ¿no? Por excelencia argentino en el interior,
que en Capital y Gran Buenos Aires. De este relevamiento de precios fue realizado durante el mes de mayo. De este relevamiento surge otro dato importante. Le fueron a preguntar al consumidor qué cortes prefería. O el 55% de los encuestados habló de que el corte que más le gusta es el asado, ¿no? Y el 36% hablan que el asado es el de mejor sabor y el más rico. ¿A usted cuál es el que más le gusta? A mí, obviamente, me gusta el asado. No me gusta tanto la costilla, me inclino más por el vacío. ¿Se inclina por el vacío? Sí, ¿usted? Si tengo que elegir, no siempre como lomo, ¿no? Pero si tengo que elegir, sí me gusta el lomo. El asado es rico, el gustito, porque está pegadito, ¿no? Pero tiene más grasa, obviamente. Sí, obviamente, y hay que tener en cuenta un montón de cosas al momento de hacer el asado. Sí. Cómo se inicia el fuego. ¿La colita de cuadril le gusta? No, yo me inclino por el vacío. No le gusta. No me gusta. Hay un corte que se llama espaldilla, que yo conocí hace 2 años nada más. ¿Sí? Sí. ¿Dónde lo conocí? Muy rico. Lo conocí porque no sabía, el carnicero me dijo, ¿por qué no te llevas espaldilla? Y yo dije, a ver, es como, bueno, está en la parte del lomo, ¿no? Es como un poco más arriba en el comienzo de la nalga. Mire, sí, diga. No, me desconcentré porque veo que en el living del amor hay mucho diálogo, hay mucha energía. Acá nos llevamos bien, hay buena onda, acá hay buena onda. Ustedes dos, a quienes ya les doy el pase, ¿qué corte prefieren? Estábamos hablando del asado y del lomo, pero pueden meter el corte que el corte de pelo. A mí el corte lo que más me gusta es cuando nos vamos al corte que podemos descansar, ¿entendés? Claro, si no hay que hablar, viste que remarla. Nos vamos al corte y chao, listo. Sí, vos estabas escuchando. Los estaba escuchando, los cortes no me gusta. ¿Qué le gusta? ¿Qué te gusta de corte, te preguntan? ¿Qué eliges? ¿La entraña? No, la entraña es muy rica. A mí la entraña es lo que más me gusta. A mí también me gusta. Colita de cuadril, colita de cuadril, molleja y después, bueno, lo que hago, el resto que hago. La molleja es muy rica, pero es solo para algunos momentos, ¿no? La molleja, porque... ¿Por qué para algunos momentos? Sí, porque la molleja tiene mucha grasa. Pero le pones mucho limón. Le pones limón. Pero a mí el corte que más me gusta es el pelleto para hacer las milanesas. Muy rico. Me gusta el pelleto. No, pero me hiciste acordar, Nuria, la entraña es un corte, me encanta. La entraña, te digo, la entraña no encontrás siempre cuando vas a la carnicería porque vienen pocas, bajan pocas entrañas. Y en los restaurantes te la ofrecen a la carta y no siempre encontrás. No siempre hay porque vienen ¿cuánto es? ¿2 entrañas por animal? Y sí. 2 entrañas por animal, entonces hay poquito, la tenés que reservar la entraña y meter en el freezer. Cuando hay te compras 4 y las metes en el freezer, ¿no? Así es. ¿Es así?